En la ilimitada extensión del cosmos, donde las estrellas nacen y mueren en espectaculares infiernos, existía una civilización tan avanzada y tan poderosa que su nombre resonó por las galaxias como un atronador decreto, el Zorqual. Estos seres, altísimos e imponentes, con una presencia tan imponente como los agujeros negros que salpicaban su imperio, habían forjado un dominio interestelar sin igual en escala y poder. Su tecnología, una mezcla de maravillas orgánicas y sintéticas, había alcanzado tal cima que parecía doblar el tejido mismo de la realidad a su voluntad. Los Zorqual no eran solo arquitectos de su propio destino, sino que eran considerados los guardianes indiscutibles del orden cósmico. Su imperio, una extensa red de sistemas estelares, interconectados por agujeros de gusano y puentes cuánticos, fue un testimonio de su destreza en ingeniería y perspicacia estratégica. Se habían encontrado con numerosas especies en su implacable expansión a través de las estrellas, a algunas de las cuales las elevaron como vasallas, mientras que a otras simplemente las hicieron a un lado, incapaces de resistir la fuerza abrumadora de los Zorqual. A pesar de su poder, los Zorqual no eran tiranos. Seguían un estricto código de ética que, aunque ajeno a muchos, dictaba sus acciones y decisiones. Este código enfatizaba el equilibrio y el orden, viendo el universo como un intrincado tapiz de destinos entrelazados. Sus líderes, el Alto Cónclave, eran a la vez temidos y reverenciados, y poseían sabiduría y conocimientos acumulados durante milenios. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza y sofisticación, los Zorqual no eran conscientes de una civilización naciente que florecía en el borde de su colosal imperio, una especie llamada humanidad. Los humanos, con su incipiente presencia interestelar y su determinación no probada, estaban a punto de cruzarse con los gigantes galácticos, preparando el escenario para una saga que desentrañaría las nociones mismas de invencibilidad y supremacía. Mientras los Zorqual continuaban con sus antiguos rituales y sus naves atravesaban los carriles cósmicos, manteniendo el orden que tan meticulosamente habían establecido, una serie de señales anómalas llamaron su atención. Estas señales, toscas y poco refinadas en comparación con las sofisticadas comunicaciones de los Zorqual, fueron los primeros susurros de la humanidad acercándose a lo vasto desconocido, anhelando descubrir y conectarse. Los Zorqual, siempre curiosos y obligados por su código a investigar anomalías que pudieran alterar el equilibrio cósmico, enviaron una de sus poderosas flotas exploratorias hacia la fuente de las señales. Las estrellas siempre habían sido una fuente de misterio e inspiración para la humanidad, un lienzo sobre el que pintar sus sueños y ambiciones. Ahora, a medida que la raza humana se aventuraba más allá de los confines de su sistema solar, las estrellas eran un telón de fondo de su realidad, una frontera de descubrimiento y exploración en constante expansión. La nave Asterisk Pioneer Spirit Asterisk, una elegante y avanzada nave de exploración, se deslizó a través del vacío. Su tripulación era una mezcla de astronautas experimentados y científicos entusiastas, todos unidos por un objetivo común: trazar los territorios inexplorados de la galaxia. Su misión era de paz y curiosidad, emblemática de la sed de conocimiento y comprensión de la humanidad. A medida que la nave se acercaba a un sistema estelar aparentemente anodino en el borde del espacio conocido, los sensores detectaron una anomalía, una estructura artificial que orbitaba alrededor de un planeta desolado. El descubrimiento provocó una oleada de entusiasmo entre la tripulación. Las estructuras artificiales significaban inteligencia, y la inteligencia significaba que no estaban solos en el universo. La capitana Elena Mendoza, veterana de la exploración espacial, sintió una mezcla de euforia y aprensión. Contactar con otra especie inteligente era el sueño de todo explorador espacial, pero conllevaba riesgos. La comunicación, las intenciones y las diferencias culturales plantearon desafíos importantes. Con cauteloso optimismo, el asterisco, espíritu pionero, se acercó al puesto de avanzada alienígena. La estructura no se parecía a nada que la humanidad hubiera diseñado. Era enorme,
con patrones geométricos y superficies que parecían absorber la luz, dándole una presencia etérea en el contexto del espacio. Los intentos iniciales de comunicación fueron recibidos con silencio. La tripulación escaneó el puesto de avanzada y no encontró señales de vida, pero sí mucha actividad. Máquinas y sistemas automatizados funcionando con propósito y precisión. Estaba claro que el puesto de avanzada no estaba abandonado, solo deshabitado en ese momento. Se tomó la decisión de enviar un pequeño equipo al puesto de avanzada dirigido por la doctora Lisa Nguyen, una brillante lingüista y antropóloga cultural. Acompañado por personal de seguridad y científicos, el equipo se acopló a la estructura alienígena y entró en un mundo más allá de la comprensión humana. En el interior encontraron un tesoro de tecnología e información. Las pantallas mostraban mapas estelares, escrituras alienígenas y datos en un formato que no podían entender de inmediato. El doctor Nguyen comenzó el arduo trabajo de descifrar el idioma, con la esperanza de descubrir los secretos de los habitantes del puesto de avanzada. Entonces, sin previo aviso, el puesto de avanzada cobró vida. Proyecciones holográficas llenaron el aire y una voz, sintética pero imbuida de un toque de emoción, se dirigió a los intrusos. Los Sorqual habían dado a conocer su presencia, no en persona, sino a través de su tecnología, observando a los humanos con una curiosidad que reflejaba la suya. La voz, que hablaba en un idioma que no podían entender, era a la vez un saludo y una advertencia. Los humanos habían entrado en un reino mucho más allá de su alcance actual, un dominio donde el Sorqual reinaba supremo. De vuelta en el asterisco del espíritu pionero del asterisco, la capitana Mendoza y su tripulación escucharon atentamente la transmisión. El encuentro había pasado de una exploración a una misión diplomática con el peso de la primera impresión de la humanidad sobre sus hombros. Mientras se preparaban para responder, para salvar el abismo del silencio y los malentendidos, sabían que la galaxia estaba observando. En ese momento, al borde de lo desconocido, la humanidad y los Sorqual se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo en su viaje cósmico, uno lleno de potencial y peligro. El encuentro con el puesto avanzado de Sorqual marcó un punto de inflexión en el viaje de la humanidad entre las estrellas. La tripulación del espíritu pionero asterisco regresó a la Tierra, llevando consigo la primera evidencia tangible de inteligencia extraterrestre. La noticia del encuentro se extendió como la pólvora, provocando una mezcla de emoción, miedo y curiosidad en todo el mundo. Mientras lingüistas y científicos trabajaban incansablemente para descifrar los mensajes recibidos durante el encuentro, los canales diplomáticos bullían de actividad. La humanidad estaba ansiosa por establecer relaciones pacíficas con los Sorqual, pero la falta de una respuesta clara de la civilización alienígena creó una atmósfera de tensión e incertidumbre. Pasaron varios meses sin avances significativos en la comunicación. Los Sorqual seguían siendo un enigma, sus intenciones y capacidades estaban envueltas en un velo de misterio. El entusiasmo inicial de la humanidad comenzó a menguar, siendo reemplazado por una creciente sensación de inquietud. En medio de este telón de fondo, se lanzó una nueva misión, esta vez con una coalición más diversa de agencias espaciales internacionales y privadas. El objetivo era establecer un puesto de observación avanzado cerca del territorio de Sorquals para monitorear sus actividades y, con suerte, encontrar una manera de iniciar un diálogo significativo. La misión, sin embargo, dio un giro inesperado. La flota humana se topó con una unidad de patrulla Sorqual en una región del espacio en disputa. El encuentro fue tenso, con ambos bandos en alerta máxima. Los intentos de comunicación se toparon con estática y el enfrentamiento se intensificó rápidamente. En un momento de confusión y miedo, un piloto de gatillo fácil disparó contra los barcos Sorqual, provocando una breve pero intensa escaramuza. La superioridad tecnológica de los Sorquals era evidente. Sus naves inutilizaron rápidamente la flota humana sin sufrir ninguna baja. El incidente, más tarde conocido como la escaramuza del sector Epsilon, fue un claro recordatorio de la gran brecha entre las capacidades humanas y Sorqual. La flota Sorqual partió sin más agresiones, dejando atrás un contingente humano humillado y maltratado. De regreso a la Tierra, la escaramuza desató un feroz debate.
Algunos pidieron una mayor preparación militar, temiendo que los Zorqual pudieran considerar el incidente como un acto de guerra. Otros abogaron por un enfoque más cauteloso y enfatizaron la necesidad de diplomacia y comprensión. En medio de esta confusión, un pequeño equipo de lingüistas logró un gran avance. Decodificaron parcialmente el idioma Zorqual, descubriendo fragmentos de sus transmisiones. Los mensajes estaban fragmentados, pero una cosa quedó clara. Los Zorqual veían a la humanidad como una fuerza emergente y potencialmente disruptiva en la galaxia. La revelación fue un arma de doble filo. Por un lado, confirmó la conciencia y el interés de los Zorqual por la humanidad. Por otro lado, insinuaba una compleja dinámica interestelar en la que la humanidad, sin saberlo, entraba en un escenario galáctico más grande e intrincado. Mientras los líderes de la Tierra luchaban con su próximo movimiento, los Zorqual continuaron con sus inescrutables actividades, aparentemente indiferentes a la creciente crisis. Pero bajo la superficie, los engranajes de la diplomacia y la estrategia estaban girando, preparando el escenario para una confrontación que podría definir el futuro de los esfuerzos interestelares humanos. A raíz de la escaramuza del sector Epsilon, la humanidad se encontró en una encrucijada. El incidente había expuesto, pero sus intenciones seguían siendo inescrutables, añadiendo una capa de guerra psicológica a la atmósfera ya tensa. En la Tierra y sus colonias, tanto civiles como soldados sintieron el peso del conflicto inminente. La propaganda y las transmisiones de los medios de comunicación describieron a los Zorqual como adversarios formidables, instando a todos los seres humanos a contribuir al esfuerzo de guerra en cualquier forma que pudieran. A pesar del miedo, prevaleció un sentimiento de unidad, y la humanidad se unió frente a un enemigo común. En medio de esto, el proyecto Beacon continuó sus intentos de establecer comunicación con el muro de Zork. La doctora Eleanor Joe, lingüista principal del proyecto, se convirtió en una figura destacada que representaba la voz de la diplomacia y la razón. Su equipo trabajó incansablemente, enviando mensajes complejos diseñados para transmitir intenciones pacíficas y el deseo de comprensión mutua. El Zorqual, sin embargo, permaneció en silencio, y el espacio silencioso y vigilante de su flota era un recordatorio constante del potencial de una confrontación catastrófica. Los analistas especularon sobre sus motivos, pero sin comunicación directa, sus estrategias e intenciones eran un rompecabezas al que faltaban demasiadas piezas. Mientras el TSDC fortificaba lugares estratégicos y desarrollaba nuevas tecnologías para contrarrestar la amenaza percibida de Zorkwald, entre la población civil se estaba produciendo un tipo diferente de preparación. Se organizaron comunidades, se construyeron refugios y se establecieron protocolos de emergencia. La perspectiva de la guerra sacó a relucir lo mejor y lo peor de la humanidad con actos de increíble solidaridad que contrastaban con estallidos de pánico y miedo. En un movimiento estratégico audaz, el almirante Vázquez desplegó una serie de misiones de reconocimiento para recopilar información sobre la flota de Zorqual. Estas misiones, plagadas de peligros, proporcionaron información crítica sobre la tecnología y la composición de la flota del Zorqual, pero también aumentaron el riesgo de provocar una respuesta agresiva. Una de esas misiones, dirigida por el capitán Lucas Kim, trajo una gran cantidad de datos, pero a un gran costo. La nave de reconocimiento fue detectada y apenas escapó de la destrucción, regresando cojeando al espacio amigo con daños críticos y bajas. El incidente sirvió como un claro recordatorio de las capacidades avanzadas de los Zorqual y del inmenso desafío que enfrenta la humanidad. A medida que el TSDC analizaba los datos, empezó a surgir la imagen de una civilización con una tecnología que superaba con creces el nivel actual de la humanidad, pero también con sus propias vulnerabilidades y limitaciones. Esta información se convirtió en un rayo de esperanza, una posible clave para nivelar el campo de juego en caso de conflicto. Con las intenciones de la flota Zorqual aún sin estar claras, la humanidad estaba al borde del abismo, preparándose para una confrontación que podría marcar el comienzo de una nueva era de relaciones interestelares o hundirlos en una guerra de escala y ferocidad sin precedentes. La tensión era palpable mientras todos los ciudadanos de la galaxia observaban, esperaban
y deseaban un futuro en el que la paz aún fuera posible. El incómodo punto muerto entre la humanidad y los Zorkwall finalmente se rompió cuando una colonia minera humana en un planeta remoto detectó una flota Zorkwall acercándose. Este planeta, rico en minerales raros, fue crucial para el esfuerzo bélico humano, por lo que su defensa fue una máxima prioridad. El almirante Vázquez ordenó que una parte significativa de la flota de la Coalición de Defensa Espacial Terran ingresara al sistema, preparando el escenario para el primer conflicto importante entre las dos civilizaciones. Cuando la flota Zorcoal entró en el sistema, los diseños y armamento avanzados de sus naves estaban a la vista, eclipsando a las naves humanas tanto en tamaño como en sofisticación tecnológica. A pesar de esto, las fuerzas humanas estaban decididas, animadas por un sentido de unidad y la creencia de que su ingenio y determinación podrían superar las dificultades. La batalla comenzó con una serie de ataques de prueba por parte de las fuerzas humanas, poniendo a prueba las defensas y tácticas de los Zorkwall. Estas escaramuzas revelaron que, si bien los barcos de Zorkwall eran poderosos, dependían en gran medida de patrones y estrategias predecibles. Los comandantes humanos se adaptaron rápidamente, empleando tácticas de guerrilla, aprovechando el cinturón de asteroides del sistema para cubrirse y apuntando a naves clave de Zorkwall. En la Tierra y otros mundos humanos, la población observó la batalla a través de transmisiones en vivo, con la respiración contenida mientras presenciaban la primera prueba real de la humanidad contra una superpotencia galáctica. El conflicto no fue solo un enfrentamiento militar, sino un momento crucial en la historia de la humanidad que definió su lugar en el orden cósmico. En medio del caos de la batalla, un pequeño equipo liderado por el Dr. Joe a bordo del barco diplomático intentó comunicarse con la flota Zorcoal. Utilizando el idioma Zorcoal parcialmente decodificado, transmitieron mensajes de paz y propusieron un alto el fuego. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio, y los Zorcoal se concentraron exclusivamente en el conflicto en curso. El punto de inflexión en la batalla se produjo cuando el capitán Kim, aprovechando la información recopilada en encuentros anteriores, dirigió un atrevido asalto contra el buque insignia de los Zorkwall, Barco. La operación expuso una vulnerabilidad crítica en la tecnología de escudo de los Zorcorals, que los ingenieros humanos habían logrado descifrar y explotar. Este movimiento audaz cambió el impulso de la batalla, causando confusión y desorden dentro de la flota de Zorkwall. Al final, los Zorkwall se vieron obligados a retirarse, y su invencibilidad quedó destrozada por el ingenio y la resistencia humanos. La victoria se celebró en un espacio controlado por humanos, un rayo de esperanza de que tal vez la marea podría cambiar a su favor. Sin embargo, las consecuencias de la batalla fueron aleccionadoras. La flota humana había sufrido pérdidas importantes, y la colonia minera sufrió graves daños. La victoria, aunque significativa, puso de relieve la larga y ardua lucha que se avecina. A raíz de los Zorkwall, los humanos recuperaron escombros del campo de batalla y los analizaron para obtener más información sobre su tecnología. Esta información sería crucial para futuros encuentros, ya que estaba claro que la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había demostrado su capacidad para hacer frente a los Zorcoal, pero la victoria fue un recordatorio del vasto abismo que aún existía entre las dos civilizaciones. Cuando el polvo se asentó, los líderes de la Tierra y el TSDC comenzaron a planificar sus próximos pasos, conscientes de que los Zorcoal no tomarían esta derrota a la ligera y que la verdadera prueba del lugar de la humanidad entre las estrellas apenas estaba comenzando. Tras la inesperada victoria, la moral de la humanidad se disparó. En todos los planetas y estaciones espaciales, los ciudadanos celebraron el coraje y la brillantez táctica de sus defensores. Sin embargo, esta victoria no fue gratuita. Las secuelas de la batalla dejaron una marca tangible en la psique colectiva humana a medida que la realidad de la guerra, con sus víctimas y destrucción, se asentaba. A raíz de la batalla, surgieron historias de heroísmo y sacrificio individuales que capturaron los corazones de las personas en todo el mundo. Espacio controlado por el hombre. Una de esas historias fue la de la teniente Aria Martínez,
una piloto de combate que, durante un momento crítico de la batalla, sacrificó su barco y su vida para evitar que un crucero Sorkwell destruyera un transporte de evacuación civil. Su historia, entre otras, se convirtió en un símbolo de resiliencia humana y sacrificio celebrado en transmisiones y memoriales. La narrativa se centró en el terreno, en la colonia minera que había estado en el epicentro del conflicto. A pesar de la victoria orbital, la infraestructura de la colonia quedó devastada y su población se encontraba en una situación desesperada. Se estaban llevando a cabo esfuerzos de socorro de emergencia con barcos de ayuda de varios territorios humanos que llegaban para brindar apoyo y suministros. Entre los trabajadores de socorro se encontraba el Dr. Simon Chen, un médico que se había ofrecido como voluntario para ayudar a los colonos heridos y traumatizados. Su historia, una conmovedora historia de compasión en medio del caos, proporcionó una perspectiva diferente de la guerra. A través de sus ojos, los lectores fueron testigos de la capacidad humana de empatía y cooperación cuando personas de diversos orígenes se unieron para reconstruir y sanar. Mientras tanto, la retirada de los Sorkwall no significó su derrota. Analistas y estrategas militares advirtieron que probablemente esto era solo el comienzo de un conflicto prolongado. Los Sorkwall habían subestimado las capacidades de la humanidad y su próximo movimiento, sin duda, sería más calculado y despiadado. En respuesta, la humanidad comenzó a fortalecer sus posiciones, no solo militarmente, sino también culturalmente. La guerra había encendido un nuevo sentido de unidad e identidad entre las colonias humanas dispersas. Este espíritu colectivo se aprovechó no solo para la defensa, sino también para fomentar la innovación y la colaboración en diversos campos, desde la tecnología hasta la diplomacia. El TSDC, reconociendo la necesidad de un enfoque multifacético del conflicto, amplió sus estrategias. Esto incluía no solo mejorar la preparación militar, sino también invertir en proyectos a largo plazo para asegurar el futuro de la humanidad, independientemente del resultado de la guerra. Entre ellas se encontraban iniciativas para establecer colonias autosostenibles en el espacio profundo, desarrollar nuevas tecnologías y, lo que es más importante, continuar los esfuerzos para comunicarse con los Sorkwall, buscando una resolución pacífica. Mientras la humanidad se preparaba para la siguiente fase del conflicto, las historias de personas como el teniente Martínez y el Dr. Chen sirvió como recordatorio de lo que estaba en juego. No solo la supervivencia de la humanidad, sino la preservación de los valores e ideales que definieron su civilización. Después de su victoria inicial, el enfoque estratégico de la humanidad se intensificó. La Coalición Terran de Defensa Espacial, TSDC, encabezó el desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias, aprendiendo de los escombros de Sorkwall recuperados y de sus propias experiencias en combate. Este periodo de innovación no se trató solo de armas. También se trataba de mejorar la comunicación, la logística y el reconocimiento para construir una red de defensa más resistente en todo el espacio controlado por humanos. El almirante Vázquez, aprovechando el impulso de la reciente victoria, inició una serie de operaciones estratégicas diseñadas para proteger colonias humanas clave y asegurar recursos vitales. Estas operaciones no fueron solo de naturaleza militar, sino que también implicaron importantes esfuerzos diplomáticos para unificar varias facciones humanas y garantizar una respuesta coordinada a la amenaza de Sorkwall. Mientras tanto, los Sorkwall, tras reevaluar su estrategia, comenzaron a adaptar sus tácticas. Su siguiente ola de compromisos demostró un nuevo respeto por las capacidades humanas. Desplegaron naves exploradoras avanzadas, empleando tácticas de atacar y huir y evitando enfrentamientos directos con las principales flotas humanas. Este cambio de estrategia obligó al TSDC a adaptarse, lo que llevó a un tenso juego del gato y el ratón cósmico. En este campo de batalla en evolución, el capitán Lucas Kim emergió como una figura fundamental. Su ingenio y audacia habían cambiado el rumbo en la batalla anterior, y ahora lideraba un grupo de trabajo especializado diseñado para contrarrestar las nuevas tácticas de Sorkwall. Bajo su mando, este grupo de trabajo ejecutó una serie de operaciones exitosas que no solo frustraron los avances de Sorkwall,
sino que también capturaron información crítica sobre su tecnología y planes de batalla. Uno de los avances más significativos se produjo cuando las fuerzas humanas interceptaron un relé de comunicación Zork-Wall, decodificando una gran cantidad de datos que proporcionaron información sobre sus objetivos estratégicos y debilidades. Esta inteligencia resultó invaluable, permitiendo al TSDC anticipar y contrarrestar los movimientos de Zorkul con una precisión sin precedentes. En el frente civil, el esfuerzo bélico galvanizó la innovación humana en varios sectores. Investigadores e ingenieros desarrollaron nuevas fuentes de energía, sistemas de comunicación más rápidos que la luz y tecnologías médicas avanzadas. Estos avances no solo fueron vitales para el esfuerzo bélico, sino que también prometieron revolucionar la sociedad humana en tiempos de paz. A medida que se desarrolló la narrativa, la atención se centró en una batalla crítica donde la marea de la guerra comenzó a cambiar. Utilizando la inteligencia reunida, las fuerzas humanas tendieron una emboscada a una importante flota Zork-Wall en un sistema estratégicamente importante. La batalla fue feroz, con pérdidas significativas en ambos bandos, pero los humanos salieron victoriosos, capturaron varias naves Zork-Wall y obtuvieron una gran cantidad de conocimientos tecnológicos. Esta victoria marcó un punto de inflexión en el conflicto. Por primera vez, el aura de invencibilidad del Zork-Wall quedó destrozada, no solo ante los ojos de la humanidad, sino en toda la galaxia. Otras civilizaciones, anteriormente neutrales o sometidas por los Zork-Wall, comenzaron a ver a la humanidad como un faro de resistencia y esperanza. Puede que el rumbo de la guerra haya cambiado, pero el imperio Zork-Wall, sacudido por sus recientes derrotas, orquestó una respuesta de escala sin precedentes. Su objetivo, Sol, la cuna de la humanidad, una enorme armada Zork-Wall, más grande que cualquier otra vista antes, avanzó hacia la Tierra, con la intención de asestar un golpe decisivo a la moral y la capacidad humanas. El almirante Vázquez, reconociendo la gravedad de la amenaza, reunió al TSDC, formando un baluarte defensivo alrededor de la Tierra y sus colonias vecinas. Todas las naves disponibles fueron llamadas a defender el sistema solar, e incluso las naves espaciales civiles fueron adaptadas para fines de combate o evacuación. El enfoque de los Zork-Wall fue metódico, capturando o destruyendo puestos de avanzada humanos periféricos y reuniendo inteligencia sobre las defensas del TSDC. Su armada se movía como una marea oscura a través del espacio. Su avance parecía inexorable. En la Tierra, la inminente defensa de su hogar. La superficie del planeta estaba erizada de plataformas de defensa recién instaladas, y los cielos estaban patrullados por escuadrones de cazas listos para enfrentarse al enemigo en la órbita de la Tierra. Cuando la flota Zork-Wall entró en el sistema solar, estallaron una serie de feroces batallas en múltiples frentes. El espacio alrededor de la Tierra y Marte se convirtió en un caótico campo de batalla iluminado por el resplandor del combate entre naves y el áspero resplandor de los disparos de las armas. Las fuerzas humanas lucharon con valentía desesperada, sabiendo que el destino de su civilización estaba en juego. El capitán Lucas Kim, ahora una figura destacada del TSDC, dirigió un atrevido asalto al buque insignia Zork-Wall con el objetivo de alterar la estructura de mando del enemigo. La misión era peligrosa y el costo alto, pero logró sembrar confusión entre las fuerzas de Zork-Wall, ganando un tiempo precioso para los defensores. En la Tierra, los civiles observaban los cielos y su destino estaba ligado a la batalla que se libraba sobre ellos. En estas horas oscuras, el espíritu humano brillaba intensamente. Las comunidades se apoyaban unas a otras y los actos de valentía y bondad eran algo común, encarnando la resiliencia de una especie que lucha por su supervivencia. En un momento crucial, la armada Zork-Wall, aprovechando su ventaja, rompió las defensas exteriores y se acercó a la Tierra. La situación parecía terrible, pero la humanidad tenía una última carta que jugar. Utilizando la inteligencia recopilada en encuentros anteriores y la tecnología recuperada de las naves Zork-Wall capturadas, el TSDC activó un arma secreta,
una red de satélites avanzados capaces de alterar los escudos Zorkwall. A medida que la flota de Zorkwall se acercaba, los satélites desataron su poder, creando una ventana de vulnerabilidad en las alguna vez impenetrables defensas de Zorkwall. Las fuerzas humanas aprovecharon la oportunidad y lanzaron una contraofensiva que cambió el rumbo de la batalla. Los barcos Zorkwall, tomados por sorpresa, fueron diezmados y los restos de su flota se vieron obligados a retirarse. El asedio de Sol terminó con una reñida victoria para la humanidad. El planeta había sido defendido, y la imagen de los Zorkwall como fuerza invencible quedó irrevocablemente destrozada. Sin embargo, la victoria fue agridulce. El costo había sido inmenso, con innumerables vidas perdidas y gran parte de la infraestructura de la Tierra dañada. Posteriormente, la humanidad enfrentó la tarea de reconstruir, no solo sus ciudades y colonias, sino también sus espíritus. La guerra les había mostrado la profundidad de su vulnerabilidad y la altura de su coraje. Mientras miraban a las estrellas, ahora llenos de esperanza y temor, sabían que el conflicto estaba lejos de terminar, pero también sabían que tenían la fuerza para enfrentar lo que vendría después. El asedio de Sol tuvo un profundo impacto más allá de los confines de los territorios humanos. Las noticias de la decidida defensa de la humanidad en la retirada de los Zorkwall resonaron por toda la galaxia, llegando a civilizaciones distantes y provocando un cambio en el panorama político interestelar. La imagen de un imperio Zorkwall indomable había quedado empañada. Y en innumerables mundos, voces reprimidas comenzaron a susurrar resistencia. Después del asedio, los diplomáticos humanos, aprovechando su nuevo estatus, se acercaron a otras civilizaciones. Se trataba de especies que habían sufrido bajo el dominio del muro de Zork, o habían observado desde la barrera, calculando los riesgos de un desafío. El mensaje fue claro. La unidad era la clave de la libertad, y ahora era el momento de actuar. El TSDC, ahora visto como un faro de resistencia, se convirtió en el núcleo de una alianza creciente. Las reuniones, celebradas en secreto y a través de canales subespaciales, sentaron las bases para una coalición de civilizaciones, cada una de las cuales aportó fortalezas y capacidades únicas. Los humanos compartieron su conocimiento de la tecnología y tácticas de Zorkwall, mientras que sus aliados contribuyeron con sus propios conocimientos, creando una sinergia de recursos e inteligencia. En la Tierra y sus colonias, el ambiente era de cauteloso optimismo. La guerra ya no era un conflicto lejano. Había tocado las vidas de cada individuo, forjando una resolución colectiva para llevar la lucha hasta su fin. Esta nueva unidad trascendió viejos conflictos y rivalidades a medida que la humanidad reconoció el valor de sus diversas culturas y perspectivas frente a un enemigo común. Mientras tanto, el imperio Zorkwall, reconociendo la amenaza que planteaba esta coalición emergente, intensificó sus esfuerzos para sofocar la creciente rebelión. Lanzaron una serie de medidas brutales contra los mundos disidentes, con el objetivo de sembrar miedo y evitar más deserciones. Sin embargo, estas acciones solo alimentaron las llamas de la resistencia, empujando a más civilizaciones a los brazos de la alianza liderada por los humanos. Luego, la narrativa pasó a una serie de ataques coordinados contra instalaciones clave de Zorkwall, orquestados por la coalición. Estas operaciones mostraron el potencial de esta nueva asociación interestelar, que combina el ingenio humano con las habilidades únicas de sus aliados. Una de esas misiones implicó que un equipo humano conjunto tarkeliano se infiltrara en un centro de comando de Zorkwall, lo que resultó en un golpe significativo a las redes de comunicación del imperio. A medida que la coalición crecía en fuerza y confianza, la galaxia observaba con anticipación. Los Zorkwall, alguna vez percibidos como señores supremos invencibles, ahora estaban a la defensiva enfrentando un desafío sin precedentes a su gobierno. El escenario estaba preparado para un conflicto que determinaría el futuro de la galaxia, no solo para la humanidad, sino para todas las civilizaciones que anhelaban liberarse de la tiranía. El impulso de la coalición continuó creciendo, convirtiendo lo que comenzó como chispas aisladas de resistencia en un infierno de rebelión a lo largo de toda la galaxia contra el imperio Zorkwall.
El Frente Unificado con la Humanidad a la vanguardia comenzó a desafiar a los Zor-Koal en ubicaciones estratégicas, interrumpiendo sus líneas de suministro, liberando sistemas oprimidos y reuniendo inteligencia crucial que reveló grietas en la aparentemente impenetrable fachada de los Zor-Koal. En medio de esta escalada del conflicto, se hizo un descubrimiento fundamental. Una misión de reconocimiento conjunta descubrió la existencia de una superarma Zor-Koals capaz de devastar planetas enteros. Esta sombría revelación galvanizó la determinación de la coalición, subrayando la urgencia de su misión de desmantelar el régimen opresivo de Zor-Koal. La campaña contra la superarma se convirtió en el punto central de los esfuerzos de la coalición. Se ideó un plan que requería precisión, sigilo y una cooperación sin precedentes entre los diversos miembros de la alianza. Los ingenieros humanos trabajaron junto a tecnólogos alienígenas para crear un dispositivo capaz de neutralizar la superarma, mientras flotas de múltiples civilizaciones convergen para formar un bloqueo, desviando la atención y los recursos de los Zor-Koal. Cuando comenzó la operación, la galaxia contuvo la respiración. Las fuerzas de la coalición se infiltraron en el sistema fuertemente fortificado donde se encontraba la superarma, enfrentando una feroz resistencia de las unidades de élite de los Zor-Koal. La narrativa destacó actos individuales de valentía, la atrevida maniobra de un piloto humano, la destreza técnica de un ingeniero grixaliano y el sacrificio de un soldado tarkeliano, cada uno de los cuales contribuyó al éxito de la misión. En un momento culminante, los agentes de la coalición lograron desplegar el dispositivo, neutralizando la superarma y asestando un golpe crítico a las capacidades estratégicas de los Zor-Koal. La victoria se celebró en toda la galaxia, simbolizando un punto de inflexión en la guerra y demostrando el poder de la unidad contra la tiranía. El Zor-Koal, sacudido por la pérdida de su superarma y la creciente fuerza de la coalición, comenzó a fracturarse. Las disputas internas y las luchas de poder surgieron cuando la alguna vez incuestionable supremacía de su imperio comenzó a desmoronarse. La coalición, aprovechando la oportunidad, lanzó una serie de ataques decisivos, liberando sistemas clave y ganando valiosos aliados. A medida que la narración se acercaba a su clímax, la atención se centró en el mundo natal de Zor-Koal, un planeta envuelto en misterio y fortificado más allá de la imaginación. La coalición, consciente de que el verdadero fin de la guerra requeriría enfrentarse a los Zork mientras se encontraban en su origen, se preparó para la batalla final. Sería una tarea monumental que requeriría no solo poder militar, sino también la voluntad y determinación colectiva de todas las civilizaciones de la Alianza. La batalla final por el planeta natal de Zor-Koal no fue solo un choque de flotas y armas, fue la culminación de años de lucha, una prueba de la unidad de la coalición y la determinación de todos los seres involucrados. A medida que las fuerzas de la coalición se acercaban, los Zor-Koal desataron todo su poder, decididos a defender su sede de poder a cualquier precio. La batalla fue intensa y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. El espacio alrededor del planeta Zor-Koal se convirtió en una vorágine caótica de explosiones de energía, naves que explotaban y maniobras desesperadas. Pero la coalición, impulsada por el deseo colectivo de libertad y justicia, luchó con determinación inquebrantable. En el terreno, las tropas de la coalición, incluidos soldados humanos, entablaron un feroz combate contra las fuerzas terrestres de los Zor-Koales. La lucha fue brutal, y cada bando reconoció lo que estaba en juego en este enfrentamiento final. En medio del caos, los actos de heroísmo y sacrificio brillaron intensamente, encarnando el espíritu de la coalición. En el espacio, una atrevida maniobra del escuadrón del capitán Lucas Kim creó una abertura en las defensas de Zor-Koal, permitiendo que un equipo de ataque se infiltrara en el planeta. Su misión era desactivar la red de defensa planetaria, dando a las fuerzas de la coalición una oportunidad de luchar. En la superficie del planeta, el equipo de ataque, formado por agentes de élite de varias especies de la coalición, enfrentó una intensa resistencia. Sin embargo, sus esfuerzos coordinados y su confianza mutua, forjada en el fuego de batallas compartidas, les permitieron superar los obstáculos en su camino. Cuando la red de defensa flaqueó,
la marea cambió. Las fuerzas de la coalición avanzaron, abrumando las defensas de Zorqwall. En un momento culminante, los líderes de Zorqwall, al darse cuenta de que su derrota era inminente, se rindieron, marcando el fin de su gobierno tiránico. Las secuelas de la batalla fueron una época de emociones encontradas. El alivio y la alegría por la victoria fueron atenuados por el dolor por los caídos y la enorme tarea de reconstruir. El mundo natal de los Zorqwall, que alguna vez fue un símbolo de miedo y opresión, se convirtió en el lugar de un histórico acuerdo de paz facilitado por la coalición. En los días siguientes, la galaxia comenzó a sanar. Se liberaron los antiguos territorios de Zorqwall y se hicieron esfuerzos para establecer un nuevo orden galáctico basado en la cooperación y el respeto mutuo. La humanidad, que alguna vez fue una especie aislada y relativamente desconocida, emergió como un actor clave en el escenario interestelar, respetada por su coraje, ingenio y compromiso con la unidad. Cuando el nuevo amanecer amaneció sobre la galaxia, los miembros de la coalición, humanos, grixalianos, tarkelianos y muchos otros, se unieron, no como conquistadores, sino como arquitectos de un futuro lleno de posibilidades. Sabían que el camino por delante sería desafiante, ya que las cicatrices de la guerra no desaparecerían rápidamente y la tarea de construir una paz duradera era monumental. Después de la guerra, la galaxia cambió irrevocablemente. Los planetas yacían en ruinas. Las economías estaban destrozadas y se habían perdido innumerables vidas. Sin embargo, en medio de la devastación había un rayo de esperanza. La coalición que se había formado en oposición al imperio Zorqwall se enfrentaba ahora a la monumental tarea de reconstruir no solo sus mundos, sino también el tejido mismo de la sociedad interestelar. La humanidad jugó un papel fundamental en esta nueva era. El mismo ingenio y resiliencia que habían sido cruciales en la guerra se dirigieron ahora hacia la reconstrucción y la reconciliación. La Tierra, que había sido una figura central en la coalición, se convirtió en un centro de actividad diplomática, albergando cumbres que reunieron a especies de toda la galaxia. Estas reuniones no estuvieron exentas de desafíos. Las diferencias culturales, lingüísticas y filosóficas que se habían dejado de lado ante un enemigo común emergieron ahora como obstáculos a la unidad. Sin embargo, las experiencias compartidas de la guerra y el objetivo común de crear una galaxia estable y pacífica fomentaron un espíritu de cooperación. Económicamente, la galaxia estaba en un estado de cambio. El desmantelamiento del Imperio Zorqwall dejó un vacío de poder, con varios sistemas compitiendo por el control de los recursos y las rutas comerciales. Aquí también la humanidad intervino, abogando por un sistema económico justo y equitativo que garantizara la prosperidad de todas las civilizaciones, no solo de las más poderosas. La reconstrucción de planetas devastados por la guerra se convirtió en un símbolo de la nueva solidaridad de la galaxia. Misiones humanitarias compuestas por varias especies trabajaron codo a codo para reconstruir ciudades, restaurar ecosistemas y sanar comunidades. En estas misiones, los ex-soldados encontraron un nuevo propósito y aplicaron sus habilidades para ayudar en el proceso de curación. Una historia conmovedora que surgió durante este tiempo fue la de una ingeniera humana, Mia Shang, que dirigió un equipo en una misión a un planeta que había sido un campo de batalla durante la guerra. Trabajando junto con los habitantes locales y los voluntarios extranjeros, no solo reconstruyeron la infraestructura física, sino que también establecieron programas de intercambio cultural, fomentando el entendimiento y la amistad entre antiguos enemigos. En medio de la reconstrucción, quedaron las cicatrices de la guerra. Se erigieron monumentos en innumerables mundos, en honor a los que habían caído. Estos sitios se convirtieron en lugares de reflexión, recordando a todos el costo del conflicto y el valor de la paz. La galaxia también enfrentó el desafío de integrar a los Zorqwall. Después de su rendición, muchos individuos Zorqwall, despojados de la ideología de su imperio, buscaron encontrar su lugar en el nuevo orden galáctico. Su integración generó reacciones encontradas, pero con el tiempo, muchos encontraron formas de contribuir positivamente a la recuperación de la galaxia, ayudando a curar las heridas del pasado.
En los años posteriores a la guerra y la fase de reconstrucción, la galaxia comenzó a reflexionar sobre los legados del conflicto, considerando las lecciones aprendidas y los mitos nacidos de la lucha épica. Sociedades de varios mundos se involucraron en la introspección, analizando el impacto de la guerra en sus culturas, filosofías y futuros. Las instituciones académicas, ahora más interconectadas que nunca, colaboraron en proyectos de investigación entre especies para estudiar los efectos de la guerra en la civilización galáctica. Los historiadores, tanto humanos como extraterrestres, trabajaron juntos para documentar el conflicto, asegurándose de que los recuerdos y las lecciones no se desvanecieran con el tiempo, sino que sirvieran como un faro para las generaciones futuras. Un resultado significativo del período de posguerra fue el establecimiento del Consejo Galáctico, un organismo que representa a todas las civilizaciones miembros dedicado a mantener la paz, facilitar el diálogo y abordar desafíos compartidos. La humanidad jugó un papel crucial en su formación, aprovechando su experiencia de unir diversos grupos durante la guerra. El Consejo trabajó en la creación de un marco legal compartido que respetara la soberanía de cada especie y al mismo tiempo estableciera normas y principios para regir las interacciones interestelares. Este esfuerzo fue un desafío dada la gran diversidad de culturas y valores, pero el deseo compartido de evitar que se repitieran conflictos pasados impulsó el esfuerzo. A un nivel más personal, las historias de personas que habían vivido la guerra se convirtieron en una parte vital de la memoria colectiva. Veteranos del conflicto, como el capitán Lucas Kim, recorrieron instituciones educativas y compartieron sus experiencias no para glorificar la guerra, sino para resaltar la importancia de la comprensión, la empatía y la cooperación. Sus relatos de primera mano ayudaron a humanizar el conflicto, haciendo tangibles los horrores abstractos de la guerra para quienes no los habían experimentado. En toda la galaxia surgieron monumentos y museos dedicados a la guerra, que sirvieron como lugares de reflexión y aprendizaje. Estos sitios a menudo incluían exhibiciones sobre la historia del Imperio Sorkol, el surgimiento de la coalición y las batallas fundamentales. Pero también se centraron en las consecuencias y los esfuerzos por construir una galaxia pacífica y unificada. Una exhibición notable fue el Jardín de los Mundos, un monumento conmemorativo en la Tierra que presentaba la flora de todos los planetas afectados por la guerra, simbolizando la pérdida, la resiliencia y el crecimiento experimentado por todos. Se convirtió para muchos en un lugar de peregrinación, un espacio para llorar, recordar y tener esperanza. El impacto cultural de la guerra fue profundo e influyó en el arte, la literatura y los medios de comunicación. Las historias del conflicto y sus héroes, reales y ficticios, impregnaron el paisaje cultural, dando forma a la identidad y los valores colectivos de la galaxia. Con el establecimiento de una comunidad galáctica más unificada, el enfoque colectivo de las civilizaciones galácticas pasó de la reconstrucción y la reconciliación a la exploración y el descubrimiento. El fin del conflicto y la formación del Consejo Galáctico abrieron nuevas vías de colaboración, provocando un renacimiento de la ciencia, la tecnología y la exploración. La humanidad, con su nuevo papel como mediadora e innovadora galáctica, estaba a la vanguardia de esta nueva era. El espíritu de exploración que una vez los había impulsado a las estrellas se reavivó. Ahora impulsado por la posibilidad de descubrir los misterios del universo junto a sus antiguos adversarios y nuevos aliados. La primera iniciativa en esta nueva era fue el lanzamiento de la Iniciativa de Exploración Intergaláctica, IEI, un proyecto colaborativo que involucra a múltiples especies. La misión del IEI era trazar territorios inexplorados, estudiar los fenómenos del cosmos y buscar nueva vida y civilizaciones. El proyecto encarnaba la curiosidad colectiva y la sed de conocimiento de la galaxia, representando un viaje compartido hacia lo desconocido. Exploradores, científicos y diplomáticos humanos trabajaron junto con sus homólogos extraterrestres en naves espaciales de última generación, equipadas con tecnologías aportadas por toda la coalición. Estos buques no eran solo máquinas, eran símbolos de las aspiraciones unidas de la galaxia, diseñados para atravesar las vastas extensiones del espacio y descubrir sus secretos.
Una de las primeras misiones del EA condujo al descubrimiento de los misterios de la nebulosa Helix, donde se encontró una antigua estación espacial inactiva que da pistas de una civilización perdida hace mucho tiempo. Equipos de arqueólogos, lingüistas y tecnólogos trabajaron juntos para desentrañar los secretos de la estación, descubriendo tecnología y conocimientos que podrían beneficiar a todos los miembros de la coalición. De vuelta en la Tierra y en otros mundos, el público siguió estas misiones con gran expectación, cautivado por la corriente de descubrimientos y las historias de cooperación y aventuras. Las escuelas incorporaron estas historias en sus planes de estudio, inspirando a una nueva generación a soñar con las estrellas y las posibilidades que ofrecían. La era de la exploración también vio el surgimiento de nuevos intercambios culturales a medida que artistas, escritores y pensadores de diferentes mundos compartieron sus perspectivas y tradiciones, enriqueciendo mutuamente sus sociedades. Los festivales, exposiciones y conferencias se volvieron comunes, celebrando la diversidad y la unidad de la comunidad galáctica. El papel de la humanidad en esta era no fue solo el de exploradores, sino también el de constructores de puentes, fomentando un sentido de destino compartido entre las estrellas. Las cicatrices del pasado no se olvidaron, pero sirvieron como recordatorios de la importancia de la comprensión, la cooperación y el respeto mutuo. Años después de la guerra, la galaxia se había transformado en un vibrante tapiz de cooperación y exploración interestelar. Sin embargo, los ecos del conflicto permanecieron en la memoria colectiva de todas las civilizaciones y sirvieron como un conmovedor recordatorio de las luchas pasadas y del espíritu perdurable de quienes lucharon por la paz. Los legados de los héroes de guerra, tanto humanos como alienígenas, continuaron resonando por toda la galaxia. Sus historias, conservadas en diversas formas de arte, literatura y archivos digitales, inspiraron a innumerables personas. Los monumentos y memoriales en todos los planetas sirvieron como vínculos tangibles con el pasado, lugares donde las personas podían reflexionar sobre los sacrificios realizados por un bien mayor. Uno de los legados más importantes fue el establecimiento del Valor Institute, una iniciativa de colaboración fundada para estudiar los principios de liderazgo, coraje y diplomacia que habían surgido durante la guerra. El instituto se convirtió en un centro de aprendizaje e investigación que atrajo a académicos, estudiantes y líderes de toda la galaxia. El instituto también organizó foros anuales donde los veteranos y los líderes actuales compartieron sus experiencias y puntos de vista. Estos eventos no fueron solo ejercicios académicos, sino oportunidades para fomentar un sentido de unidad e historia compartida. El capitán Lucas Kim, ahora retirado, hablaba a menudo en estos foros, compartiendo su viaje y las lecciones que aprendió sobre liderazgo, resiliencia y la importancia de comprender a los adversarios. Además de fomentar el diálogo sobre el pasado, la galaxia también celebró la era actual de paz y colaboración. Los festivales galácticos anuales reunieron a especies de todos los rincones del cosmos, mostrando sus culturas, tecnologías y logros. Estos eventos fueron un testimonio de la diversidad de la galaxia y la fuerza que surgió de su unidad. Una tradición conmovedora que surgió fue el Día del Recuerdo, que se celebra en toda la galaxia para honrar a aquellos que habían caído durante la guerra. Ese día, las luces de las naves espaciales y los planetas se atenuaron mientras se observaba un minuto de silencio, seguido del intercambio de historias y la celebración de la paz que esos sacrificios habían asegurado. En el contexto de estas conmemoraciones, la humanidad siguió desempeñando un papel fundamental en la comunidad galáctica. La Tierra y otras colonias humanas a menudo eran vistas como terrenos neutrales donde se producían diálogos diplomáticos y conversaciones de paz, lo que reflejaba la reputación de la humanidad como mediadora y pacificadora. A medida que la galaxia avanzaba, la alianza que se había forjado en el crisol de la guerra evolucionó hasta convertirse en una sofisticada coalición multiespecie conocida como los Guardianes Galácticos. Esta organización, en la que la humanidad desempeñaba un papel central,
no era solo una fuerza militar, sino un símbolo del compromiso colectivo de la galaxia con la paz, la exploración y la protección mutua. La misión de The Guardian iba más allá de la mera defensa contra amenazas externas. Jugaron un papel decisivo en la mediación de disputas interestelares, proporcionando ayuda humanitaria y supervisando la exploración segura de territorios inexplorados. Su presencia tranquilizó a las civilizaciones, asegurando que los días oscuros de la tiranía del Imperio Sorcoral no regresarían. La contribución de la humanidad a los guardianes fue significativa. Basándose en su experiencia y el respeto que se habían ganado durante la guerra, los humanos a menudo eran vistos como árbitros neutrales en los conflictos. Su cuerpo diplomático es reconocido por su capacidad para comprender y conciliar diversas perspectivas. Los avances tecnológicos, compartidos libremente entre los miembros de la coalición, impulsaron a los guardianes a una nueva era de exploración y defensa espacial. Las innovaciones en viajes más rápidos que la luz, producción de energía e inteligencia artificial, muchas de ellas desarrolladas en centros de investigación colaborativos, permitieron a los guardianes proteger y conectar los confines más lejanos de la galaxia. Los guardianes también desempeñaron un papel clave en la respuesta a desastres naturales y otras crisis, mostrando el compromiso de la coalición con la solidaridad y la ayuda mutua. Cuando un evento catastrófico amenazó a un mundo miembro, las flotas de The Guardian estuvieron entre las primeras en responder, coordinando los esfuerzos de rescate y socorro y demostrando los beneficios tangibles de la cooperación interestelar. El impacto cultural de los guardianes fue profundo. Su emblema se convirtió en un símbolo universal de esperanza y unidad celebrado en el arte, la literatura y los medios de comunicación de toda la galaxia. Niños de innumerables mundos crecieron con historias sobre el valor del guardián y la importancia de permanecer unidos frente a la adversidad. A pesar de la inmensidad de sus responsabilidades, los guardianes permanecieron profundamente comprometidos con su principio fundamental de que la fuerza de la galaxia residía en su diversidad y unidad. Este espíritu quedó plasmado en el juramento que hicieron todos los miembros, comprometiéndose a defender la libertad de la galaxia y respetar la soberanía y dignidad de todos sus habitantes. Mientras la galaxia entraba en una nueva epopeya bajo la atenta guía de los guardianes galácticos, la mirada colectiva de sus innumerables civilizaciones se volvió hacia el futuro, un horizonte repleto de posibilidades y reinos inexplorados. La humanidad, alguna vez aislada al margen del escenario cósmico, ahora se encontró en el corazón de una gran sinfonía interestelar, desempeñando un papel clave en la configuración del destino de la galaxia. El espíritu de exploración, un rasgo fundamental que había impulsado a la humanidad hacia las estrellas, era ahora una característica compartida de la comunidad galáctica. La última frontera se expandió con nuevas tecnologías y empresas colaborativas que ampliaron los límites del espacio conocido. Los misterios del universo atraían, ofreciendo no solo conocimiento, sino también la promesa de encontrar nuevas civilizaciones y forjar alianzas basadas en el respeto mutuo y las aspiraciones compartidas. La Tierra, un planeta que alguna vez fue devastado por sus propios conflictos, se había transformado en un faro de diplomacia e intercambio cultural. Delegados extraterrestres, eruditos y turistas frecuentaban sus ciudades, cada uno trayendo un pedazo de su mundo y partiendo con un poco de la cultura de la Tierra, creando un vibrante tapiz de unidad interestelar. El patrimonio cultural de la humanidad, desde el arte hasta la cocina, se entremezcló con tradiciones extrañas, dando lugar a nuevas formas de expresión que trascendieron los límites planetarios. En esta nueva era de exploración y colaboración, el futuro no estaba escrito. Era un lienzo sobre el cual las innumerables civilizaciones de la galaxia pintarían la historia de su viaje colectivo. Más allá del horizonte se encuentran no solo nuevos mundos y misterios, sino también la evolución continua de una galaxia donde la unidad y la diversidad eran la estrella guía, iluminando el camino hacia un futuro compartido y próspero.